Muy buenos días para los que nos siguen desde España y muy buena madrugada para los que nos siguen de América Latina. Sabemos que hay personas de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Argentina y de muchos otros países. Sean todos bienvenidos a esta segunda sección del ciclo sobre el papel de la universidad en la generación del conocimiento. Este es un ciclo que creemos de gran alcance e interés para nuestras instituciones educativas, porque no se trata solo de investigar, que es algo que forma parte del ADN de cualquier institución universitaria, sino de transferir los resultados de esa investigación a la sociedad. Y este ciclo va de eso precisamente, de la transferencia. Lo hemos concebido en 5 sesiones en total. La primera ya se ha producido en el mes pasado sobre parques científicos e innovación territorial. Lo celebramos en nuestra sede de Logroño. Y este es el segundo sobre nuevos modelos de generación de conocimiento. Nos va a ocupar la sesión de hoy, para ello tenemos 3 ponentes de auténtico lujo, grandes expertos, que nos van a ilustrar con su larga experiencia sobre esta cuestión. La tercera sesión la volveremos a celebrar en nuestra sede de Logroño el mes que viene sobre la cuantificación del capital humano y tendremos 2 sesiones finales aquí en Madrid sobre las estrategias para la transferencia del conocimiento, la cuarta, y la quinta sobre generación de un sistema innovador y emprendedor. Les invitamos a todos a seguir con nosotros la totalidad del ciclo, porque de ello se van a desprender probablemente asuntos de mucho interés para todos aquellos que trabajan en temas relacionados con la transferencia del conocimiento. Hoy, como les decía, nos acompañan 3 personas. En primer lugar, don Salustiano Mato. Salustiano, muy buenos días y muchas gracias por tu presencia. Él es catedrático de la Universidad de Vigo y presidente de la Secretaría General de la Red Crusoe, que, como todos ustedes saben, es la conferencia de rectores de las universidades del sureste europeo. También está con nosotros Félix Zamora. Félix, muchísimas gracias por tu presencia, que es vicerrector de Transferencia, Innovación y Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por último, a mi izquierda está Alberto López Rosado, que es vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, pues seáis los 3 muy bienvenidos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia. Os escucharemos con muchísimo interés y con muchísima atención. Y cedo la palabra, antes de que Salustiano nos exponga su ponencia, a Isabel Díaz Vial, que es codirectora de este ciclo. Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es para mí un honor estar aquí en esta mesa, que además de relevante es de plena actualidad, porque vamos a tratar, dentro de la transferencia de conocimiento y el papel que las universidades tienen en este ecosistema de generación de conocimiento, vamos a tratar de una cuestión de gran importancia, que es cómo lo concretamos, cómo desde las universidades podemos realmente incentivar a nuestros investigadores a que realicen transferencia. Y esto está imbrincado con la medición de la transferencia. ¿Qué mecanismos concretos tenemos para incentivarla y cómo desde las universidades y claramente desde la ANECA, la Agencia Nacional de Acreditación en España, podemos llevar a cabo esta incentivación? Porque si los investigadores no ven interés en realizar investigación aplicada unida al territorio y unida a la sociedad donde estamos, difícilmente podremos seguir avanzando. Entonces, en esta idea de generar conocimiento y que sea conocimiento que podamos concretar, y seguir e incentivar desde las universidades, tenemos a Salustiano Mato, experto en el tema, con diversos libros y artículos al respecto, propuestas de medida,
y sin más le voy a dar paso para que empiece su presentación y luego el debate posterior tan enriquecedor. Salustiano. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradezco enormemente la invitación de la UNIR a participar en este seminario y muchas gracias, Rafael, por tu amable invitación. Y quería compartir con todos vosotros pues, un poco en la experiencia que hemos tenido en España y compartir las ideas un poco que trasladamos en su momento al gobierno español desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de las que formé parte como rector de la Universidad de Vigo hasta el año 18 y que luego, hasta noviembre del pasado, estuve como vicepresidente adjunto y llevando un poquito toda la responsabilidad de lo que se llamó en España pues una experiencia piloto de incentivación de la transferencia a través de un complemento retributivo que se llamaba sesenio de transferencia, ¿no? Y que parece que va por fin a consolidarse y estamos a punto de ver la luz en él, ¿no? Entonces yo quería compartir con vosotros un poco estas reflexiones. En este momento estoy de vuelta a la Universidad de Vigo como catedrático de la universidad, pero llevo la presidencia de la Secretaría General de una conferencia de rectores que agrupa las universidades del centro de Portugal, norte de Portugal, Galicia, Asturias, Castilla-León y Cantabria, ¿no? O sea, ocupa el noroeste peninsular y tiene una característica única comparado con otras conferencias que se dedica a desarrollar colaboraciones en aquellas materias que son de interés para los gobiernos regionales, ¿no? De hecho, que marca las directrices de en qué se tiene que trabajar o qué grupos de trabajo tienen que hacerse, qué proyectos tienen que hacerse, son nuestros gobiernos regionales, ¿no? Eso es una característica bastante poco habitual en las conferencias de rectores, ¿no? Trabaja para el desarrollo regional muy ligado a las prioridades que tienen esas regiones, que tienen prioridades muy en común y que son el denominador común de esta digamos, conferencia, ¿no? Y pasando un poco ya al tema que nos ocupa, a ver si... No, ahora. Bueno, yo quería introducir precisamente que la dimensión de la transferencia de conocimiento, por desgracia, apenas ha tenido incidencia y cabida en los rankings internacionales que ordenan las universidades para decirle al mundo pues, cuáles son las que tienen prestigio y cuáles son las que no tienen prestigio. Y esto es un problema enorme y fundamental porque ha creado, digamos, unas clasificaciones en las que apenas se tiene en cuenta la labor de transferencia, por lo tanto, la importancia que tiene el conocimiento para la sociedad en su conjunto, ¿no? De forma general, y apenas se ha incluido. De hecho, pocas veces lo vemos en ninguno de los rankings importantes y realmente nosotros creemos que esto es un déficit fundamental y que no se corrige con esos indicadores reputacionales que están incluyendo recientemente, ¿no? No se corrige con ello porque hay mucha actividad. Y además es fundamental que en los rankings o en todas las actividades de las universidades pues se contemple, digamos, el impacto que tiene lo que hacemos, ¿no? Tanto lo que hacemos en formación, en docencia, como lo que hacemos en investigación, ¿no? Y la referencia es el impacto de lo que hacemos, ¿no? El impacto de cómo, de para qué y qué impacto tiene la formación que damos, ¿no? Tanto reglada como no reglada, y el impacto que tiene el conocimiento que generamos, ¿no? A través de la investigación. Una de las cuestiones en las que se puede ver precisamente ese impacto es a través de cómo mejora los retos de la Agenda 2030, ¿no? De las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y por eso los pongo en esta diapositiva. Realmente, la pata de la transferencia es una pata fundamental para que las universidades sean desarrollo, motor de desarrollo social y de alcanzar el bienestar social en su conjunto, ¿no? Entendiendo la mejora económica como un elemento más del bienestar social, ¿no? Y hay una idea general que utilizamos
desde CRUE, cómo las universidades pueden impactar en el territorio, cómo las universidades pueden dar calor al territorio, pero también luz al mundo, de qué manera podemos empezar a trabajar, y si en el 2000, en los primeros años 2000, sobre todo entre el 2000 y 2010, se empezó con una iniciativa de acercar el conocimiento a la sociedad de una forma más sistematizada, ¿no? Tan puntual, no tan atómica, y por eso se crearon, y para eso se crearon los parques científicos y tecnológicos. Fue como un primer paso. Luego un segundo paso, ya en España, fue ir más allá y no solo tener una localización de encuentro, ¿no? Como son los parques científicos y tecnológicos entre la empresa y la investigación y la colaboración de las universidades y del conocimiento con la investigación, que es ir más allá, ir a llevar esto al desarrollo del ecosistema regional que nos rodeaba y generar sinergias entre todos los actores, no solo empresarios e investigadores, sino también sociedad, movimientos sociales, movimientos civiles, instituciones, y en esa idea se creó los campus de excelencia ya en los años 2010-2015, ¿no? Y eso evolucionó en Europa a unas directrices precisamente que vienen a ser, vamos a empezar a crear los ecosistemas de innovación, ¿no? Y ahora hablamos mucho de ecosistemas de innovación, donde se interactúa, y un ecosistema de innovación que funciona bien tiene que tener un mapa de metro, con líneas de metro, en el que haya vehículos que hagan viajar el conocimiento y lo que sabemos a todos los lugares. Pero realmente, cara al 2030 y en el futuro, a lo que tenemos que aspirar es, si las universidades con el conocimiento que generamos queremos ser realmente motores de desarrollo social, no nos podemos quedar solamente en ser uno de los pasajeros que llevan el conocimiento por esa línea de metro en el ecosistema de innovación. Tenemos que ser actores proactivos y fundamentales, y para eso hay que darle el salto, ¿no? Y deberíamos de caminar, esta ya es una opinión muy personal y muy, digamos que estamos perdiendo mucho tiempo y espacio para no caminar a ser realmente motores de comunidades intensivas en conocimiento, la comunidad en su conjunto, ¿no? Y esto requiere pues unos cambios de las herramientas, de la mirada de las propias universidades, ¿no? De hecho, algo cercano a eso, pero muy ligado solo a la parte más económica, ¿no? de eficiencia en los negocios, son los KIPs de la zona más de Norteamérica, en el este de Norteamérica o Boston, o en Canadá, ¿no? Pero siendo más inclusivos, incluyendo la dimensión social en esta idea de la transferencia de conocimiento, podemos realmente ser motores de esa construcción de esas comunidades intensivas en conocimiento, ¿no? Y claro, por ejemplo, si nosotros tenemos una comunidad en una región y somos motores de generación de conocimiento, lo que tendríamos es que ofrecer a nuestros actores conocimiento para trabajar con los actores públicos, pero también con los actores privados en servicios de inteligencia, en servicios de vigilancia, en servicios de mercados, en todo un conjunto de cómo hacer llegar los resultados y la validez de los resultados en la parte económica, pero también en la dimensión social, ¿no? En ese sentido, ya en el año 18, en el año 2018, los rectores españoles nos planteamos que si queríamos caminar en este sentido teníamos que empezar a prestigiar la actividad de transferencia de conocimiento en nuestras universidades. Y para prestigiar la actividad de transferencia de conocimiento en nuestras universidades teníamos que repasar qué es la transferencia, para qué tenemos que hacer las universidades transferencia, y lo más difícil, ¿y cómo valoramos la transferencia, ¿no? Esto era el gran problema. Entonces, en un grupo de trabajo que discutió con actores privados y con actores académicos, creamos un informe donde propusimos un modelo en España para incentivar la transferencia de conocimiento, buscando incluso indicadores, por lo tanto, cómo valorarla a nivel institucional, es decir, cómo valorar y, por lo tanto, premiar o reconocer la actividad de transferencia de conocimiento de una institución, como puede ser una universidad, o, que es distinto, en el cómo valorar
la actividad individual de un profesor, de un investigador, de una investigadora a la hora de hacer transferencia de conocimiento, ¿no? Y creamos este modelo que lo hicimos, está publicado, al final de presentación tengo las referencias de un par de publicaciones con respecto al modelo, que es se resume en esa iconografía, que es una especie de molinillo, ¿no? de viento que gira constantemente. Si ponemos en el centro el birrete de la universidad, en el sentido de que, aunque esto es bidireccional, para que funcione tiene que ser bidireccional, pero si lo que se trata es de poner en valor el conocimiento que nosotros generamos, ¿no? Ese conocimiento que nosotros generamos tiene que tener un viaje que lo tiene habitualmente a esa aspa verde, que es a otros centros de generación de conocimiento, es decir, otras universidades, otras instituciones que generan conocimiento, como pueden ser centros de investigación, centros tecnológicos, etcétera, o propias organizaciones empresariales, y el intercambio y el feedback digamos, del compartir conocimiento es lo que, si lo hacemos bien, es lo que se denomina, lo que terminamos por conseguir, es excelencia científica, ¿no? Y ampliar las fronteras de nuestro conocimiento. Pero lo que ya iba más en nuestra concepción tradicional de la transferencia era trasladar ese resultados, esa investigación, esos conocimientos que nosotros generamos en la universidad al mundo empresarial, al mundo económico. Es esa aspa del molinillo amarilla, ¿no? Bueno, pues a los agentes que ponen en valor económico este conocimiento, ¿no? Y esto se traduce en creación de empleo y se traduce en crecimiento económico en sí mismo y, sobre todo, en aumentar la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Bien, esto lo estábamos empezando a medir en los últimos 20 años. Esto lo estábamos empezando a medir y algo teníamos, pero nos estábamos circunscribiendo prácticamente, cuando hablamos de transferencia, a transferencia de tecnología, no en palabras mayúsculas de conocimiento, ¿no? Y nos quedaban dos pestañas importantes. Una, la morada, que es el transferir nuestro conocimiento a las instituciones, a los gobiernos, tanto los gobiernos de todo tipo, a todos las instituciones que crean el marco regulador, ¿no? Gobiernos nacionales, europeos, instituciones europeas, locales, etcétera, ¿no? Porque en la medida en que nosotros transfiramos el conocimiento y las instituciones quieran recibirlo, esa es la otra cuestión, por eso tiene que ser un feedback positivo, ¿no? Pues el resultado de todo esto es que acertaremos más en las políticas, ¿no? Y serán mejores políticas públicas, ¿no? Mejores reglas del juego, porque cuanto más conocimiento hay sobre algo, más elementos se tienen para equivocarse menos posible. Y la última pestaña que estaba abandonada y que es fundamental es la azul clara, es esa pestaña de trasladar el conocimiento a la sociedad, a los ciudadanos directamente, a las personas. Sobre todo de tal manera que las personas conozcan de qué manera lo que se investiga, lo que genera el conocimiento, es importante para sus vidas, para su día a día. Y esto se puede hacer de diferentes maneras y con diferentes vehículos, porque en la medida en que cualquier ciudadano identifique, y tenemos una experiencia dramática previa a nivel mundial, como la pandemia, en la que muchos ciudadanos han podido identificar lo importante que era la ciencia para salvar su vida, ¿no? A través de las vacunas y a través de decisiones y soluciones. Eso es algo que llegó. Y en la medida en que seamos capaces de traslado, llegaremos al corazón de los ciudadanos. Y si llegamos al corazón de los ciudadanos, pues apostará la sociedad, y quien gobierne apostará por fomentar la investigación, fomentar el conocimiento, y este conocimiento sin fronteras, sin ataduras, sino un conocimiento, realmente el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Y este es el modelo que nosotros planteamos, y claro, esto era un poco el qué es la transferencia y para qué, una visión más completa, donde está la dimensión social. Y luego lo difícil era, bueno, ¿y cómo empezamos a valorar esto? Bueno, estamos de acuerdo en esta filosofía general, pero lo difícil es, bueno, ¿y cómo le ponemos, cómo procedemos? Entonces, nosotros hicimos dos dimensiones, como comenté antes. Una institucional, están ahí resumidas, ¿no? Donde diseñamos una prueba piloto que hicimos en varias universidades
y salió muy bien, pero que no se llevó a cabo ninguna medida gubernamental para realizarla, pero está el trabajo hecho y está mucho más afinado que el que sí hicimos, el individual, en donde seleccionamos 30 indicadores que ensayamos, en los que se medía, digamos, agrupados en 3 grandes familias. Capital humano, donde realmente medíamos el empleo directo e inducido que la universidad generaba a través de las actividades de transferencia. La movilización de recursos humanos que generaba, porque es un déficit, por ejemplo, en España, esto de que nos movamos de la parte pública a la privada, al revés, que vayamos de un sitio a otro, etcétera, está incentivado en la línea de ciencia, pero vamos muy mal, ¿eh? Todavía vamos bastante mal en esto, pero la movilización y la formación de recursos humanos, sobre todo la formación on demand, la formación no reglada, ¿no? Que había que valorar. En el mercado, fundamentalmente, buscábamos indicadores que nos dieran una idea de qué manera aumentamos la competitividad de nuestras empresas y el crecimiento empresarial, es decir, cuántas nuevas empresas, qué valor tenían y qué competitividad tiene nuestro mercado. Pero también se medía proyección social, es decir, de qué manera la transferencia del conocimiento mejoraba las situaciones de igualdad, de inclusión, de equidad, de empleabilidad, de emprendimiento, de cooperación al desarrollo, de responsabilidad social, pero también la cultura y la divulgación científica, ¿no? Entonces, este era el modelo. Ahí se ensayaron 30 indicadores, pero está en el informe que ha publicado la CRU en el 18, está ahí registrado y está para que se puede utilizar o no, pero no se han desarrollado políticas basadas en este. En cambio, sí desarrollaron políticas basadas en la otra dimensión, en cómo, claro, cómo reconocer la actividad individual. Basada en este mismo modelo, se publicó en el año 19 y se desarrolló una experiencia piloto que tuvo una longitud enorme porque se presentaron 17.500 solicitudes en España, que viene a ser casi la mitad de los que podían solicitarlo, ¿no? En esa primera experiencia piloto convocatoria, que es el reconocimiento de un tramo de transferencia de conocimiento, que es para los de otros países que no se entiendan, es como ponerle una estrella Michelin a tu actividad de transferencia de conocimiento, ¿no? Un reconocimiento importante. Y ahí se publicó la convocatoria en la que se ensayaron 11 indicadores agrupados en 4 conceptos, ¿no? La transferencia a través de... ¿Qué transferencia hace un investigador a través de, digamos, de la generación de la formación de personas, a través de colaboración con otras instituciones y generando riqueza económica y generando valor social, ¿no? Bueno, pues ahí se ensayaron 11 indicadores, 3 de ellos en los que, ahí por ejemplo, de los que nosotros propusimos, el gobierno en la parte primera seleccionó solo aquellos que tenían que ver con la creación de empleo directo o indirecto, ¿no? Y la relación con empresas a través de las tesis industriales. Pero desecharon, por considerarlo valorable más en la actividad docente, lo que es la formación no reglada, ¿no? Es una asignatura pendiente. Ahí se ensayaron 3 indicadores. En transferir conocimiento propio a otras instituciones se ensayaron 2 indicadores. En transferir conocimiento para generar riqueza económica, por lo tanto, a nivel empresarial, se ensayaron 4 indicadores y los 2 últimos se ensayaron para transferir generando valor social, ¿no? Los voy a repasar muy rápido para visualizarlos. Ya se escogió, dentro de nuestro informe, se escogió la parte de formación de indicadores y no la parte de formación de personas, si os dais cuenta, ¿no? Por eso, esto ya fue una decisión del Ministerio en su momento, ¿no? En nuestro modelo estaba también la formación de personas, ¿no? Y por eso había 3 indicadores. Uno, los contratos directos que una persona generaba en esos 6 años, ¿no?, de valoración, a través de contratos y proyectos de transferencia. Es decir, ahí lo que estabas valorando es el investigador responsable de esos proyectos, de esos contratos, a cuántas personas ha contratado y por lo tanto el empleo directo que ha generado con su actividad de transferencia, no de investigación, de transferencia, ¿no? Y bueno, hicimos calibración en distintas
para distintos ámbitos del conocimiento, porque el volumen de intensidad de contratación es distinto, ¿no? Hicimos por la media más o menos de contratos en humanidades, en jurídico social, en ciencia y tecnología. Luego, las tesis industriales, que por ejemplo, nosotros en nuestro modelo teníamos que fomentar que el doctorado se haga en las empresas, era para premiar e impulsar que las universidades formáramos a los directivos o a los técnicos de las empresas o de las instituciones, ¿no? Pero lo restringió el ministerio a las que estaban en el decreto de doctorado, a las tesis industriales, y por lo tanto eso fue muy restrictivo, ¿no? Pero nuestra aspiración conceptual era fomentar que nosotros formemos a gente que ya está en plantilla y que son técnicos y que tengan la dimensión doctoral, ¿no? Y luego el número de personas contratadas, pero ya en actividades de emprendimiento, es decir, cuando generamos startups, ayudamos a que se formen startups o en las spin-off que generábamos, ¿no? Bueno, y aquí lo que faltaba, que no se valoró, es lo que propuse en el informe: o se hace la valoración en docencia o se hace aquí, que es formación especializada no reglada dirigida a sectores sociales y productivos, ¿no? Porque eso genera, ¿no? Que además ahora ya tenemos el mecanismo, ¿no? Que pusimos en marcha, que son las microcredenciales para hacerlo ágil, etcétera, ¿no? Bueno, el otro bloque, que eran dos indicadores, es cuando, para fomentar la movilidad de los recursos humanos y que nosotros salgamos de nuestra casa para ir a otras casas, ¿no? A veces con cambio, pues teníamos estas dos maneras de evaluarlo, ¿no? Pues cuando salimos y vamos a través de excedencia o de nuestros regímenes de dedicación parcial o comisión de servicios o todas las figuras que hay en nuestras leyes, pues tenemos nuestra plaza de investigador o de profesor en la universidad, pero nos contrata otra entidad, una empresa, y eso está reconocido en nuestra ley de la ciencia, está promovido en nuestra ley de la ciencia española, pero no se hacía apenas, no se promovía apenas, por eso había que incentivarlo y premiarlo, ¿no? Pero esto era una de las formas de valorar, ¿no? Y un caso ya de menos compromiso es cuando, sin irte de tu casa, pues estás trabajando a través de la transferencia, ¿no? A través de transferir conocimiento en comités de alta relevancia o, digamos, comisiones de alta relevancia en tu campo, ¿no? Y bueno, en la parte económica ya usamos indicadores cuatro indicadores que ya eran más conocidos y que ya estábamos midiendo habitualmente, ¿no? Pues el generar patentes o marcas o modelos de utilidad, la facturación por royalties que genera el impacto económico que generó esa patente, ¿no? A lo largo del tiempo, o crear una spin-off, una empresa basada en los resultados de tu investigación, ¿no? Y que esté en el mercado, ¿no? Y evidentemente nos faltaba sistematizar la evaluación de lo que habitualmente hacemos cuando transferimos nuestro conocimiento a empresas, que son contratos, ¿no? En España le llamamos del artículo 60 ahora, ¿no? Antes del 83, pero contratos que las empresas pagan a un grupo de investigación para resolver un problema, para resolver algo, o que trasladen el conocimiento y que les permita, pues, generar un producto nuevo, mejorar la producción, etcétera, ¿no? Y esto lo evaluamos, sistematizamos la evaluación y lo evaluamos a través de una serie de un baremo en donde teníamos unos criterios más objetivos y unos criterios más cualitativos. Entre los criterios objetivos teníamos el tipo de participación, pues cuando el investigador solicitante pues era la persona que dirigía ese contrato, pues tenía más valor que si era una persona que participaba en el contrato, ¿no? La duración no es lo mismo un mes que 3 años, ¿no? Y la facturación no es lo mismo 1.000 euros que 100.000 euros, ¿no? Bueno, pues había unos baremos también ordenados por grandes campos de conocimiento, ¿no? Viendo listones básicos o habituales, porque lo hacíamos con una referencia de las medias, ¿no? De lo que se facturaba en cada campo de conocimiento. Y luego había unos criterios cualitativos que queríamos probar y realmente funcionaron bastante bien, porque la calidad del trabajo, nuestros evaluadores están muy preparados para evaluar la calidad del contrato. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados
a evaluar proyectos en la ANEP, ¿no? Acostumbrados a evaluar proyectos y claro, todos los ítems de la calidad del trabajo tienen mucho que ver como tanto en proyectos europeos como en proyectos internacionales, como en proyectos nacionales, los investigadores evalúan a otros investigadores y les van dando puntos para ver si le conceden la financiación. Pues esto tenía una misma sistemática y fue un éxito porque fue muy objetivo, tan objetivo como cuando se conceden los proyectos, ¿no? Y eso se hacía para el contrato o por el proyecto de transferencia. Resultados, debido a lo que voy a mencionar, debido a los inconvenientes del traje en el que estaba el sesenio de transferencia, que era el sesenio de investigación, ¿no? No era fácil que los investigadores aportaran resultados de ese contrato, ¿no? Porque además había que certificarlo por temas formales en el año de la firma del contrato. Pero esto es un problema que explicamos, espero que ahora lo corrijan, ¿no? Y el impacto económico, claro. Por eso es importantísimo que en una evaluación de la transferencia el investigador que ha generado un contrato elija el año en el que quiere ponerlo en valor, que será tiempo después de haberlo finalizado, no el año que tiene documentalmente y acredita que ha tenido un contrato, ¿no? Que es el problema que tenía la formalización de la ANECA ligado al decreto de sesenio de investigación, que se valoran los productos, ¿no? Y es el año de la publicación, ¿no? Y esto es el impacto, es la gran diferencia. A mí sigo teniendo que predicar para que me entiendan, que entiendan esta gran diferencia entre valorar la investigación y la transferencia, ¿no? Pero funcionó bastante bien, ¿no? Porque algunos... Y luego los dos últimos, acabando un poco, eran cómo medir el valor social que genera la transferencia de conocimiento. Entonces, vimos dos indicadores en los que el primero de ellos era pues utilizando vehículos, ¿no? O sea, ¿cómo llegar a las personas con nuestro conocimiento? Pues utilizando vehículos, ¿no? ¿Y quiénes son los vehículos? Pues entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Administraciones públicas, movimientos culturales, movimientos sociales, movimientos de todo tipo, ¿no? Ayuntamientos, etcétera. Y entonces esto había una forma formal de presentarlo, ¿no? La actividad, pues a través de un convenio, aunque no hubiera dinero por el medio. Lo importante era lo que transmitía. Yo, os puedo poner un ejemplo muy ilustrativo. Pues los lingüistas, por hablar no de los de siempre, de ingeniería y la ciencia, los lingüistas, por ejemplo, a través de convenios con CERMI, pues han diseñado una ampliación de vocabulario, ¿no? Para el lenguaje de sordomudos, para incorporar todas las palabras, digamos, de ámbito científico, de la informática, etcétera. Estás favoreciendo con ese trabajo, que a lo mejor es un convenio en el que esos investigadores trabajan gratuitamente, porque está vinculado a una colaboración con la universidad, que genera un impacto social muy positivo, porque permite a un colectivo de personas entender mejor, ¿no? El mundo que la rodea. Por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Los acuerdos de colaboración al desarrollo, etcétera. Todo esto tiene dimensión social y se encontraban ahí. Y esto tenía también esta sistemática en el que la facturación ya no era importante porque podía ser cero, pero lo importante era el impacto social, aparte de la calidad del trabajo, el impacto social al que iba dirigido, ¿no? Y el segundo indicador y último, el 11º de todos, pero el segundo de valor social, era cuando el investigador comunica con los ciudadanos de forma directa. ¿Mm? De forma directa, ¿no? Porque la teoría a través de vehículos, ¿no? Firmando un convenio, un contrato, un proyecto, ¿no? Con agentes sociales, ¿no? Pues, y ahí hicimos ya una ordenación de formatos, ¿no? Y teníamos formatos tradicionales, ¿no? Como libros, capítulos de libro, artículos, exposiciones y materiales, siempre que los contenidos sean de transferencia de conocimiento, porque el gran problema que tenían muchos solicitantes es que ponían los de investigación, los de manuales docentes, etcétera. Todo esto, ¿no? Entonces, transferir el conocimiento es el conocimiento que tú has generado en tu línea de investigación o en tus líneas de investigación, ¿cómo lo trasladas? Lo mismo que en un comité. No me vale un comité científico, tiene que ser un comité a lo mejor de unificación de normas en el que tu expertise es fundamental para hacer una norma UNE o una estandarización o lo que sea, ¿no? Y ahí sí medíamos indicadores de calidad, como editorial, ediciones de autores, premios, reconocimiento, una vez distinguíamos que el libro era de transferencia, ¿no?
y indicadores de impactos como la tirada, las descargas, etcétera, ¿no? Bueno, hay toda una sistemática que se empezó a probar, ¿no? Y ahí entran también, para el mundo de las artes, la educación, por ejemplo, exposiciones y materiales educativos, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso el ámbito, el éxito que tuvo esto es que podía reconocer la actividad de transferencia de todo el mundo, de todos los ámbitos del conocimiento. Claro, hay otros formatos menos convencionales, como son la radio, la televisión, ¿no? Y los medios audiovisuales, las redes sociales, ¿no? También los contemplamos, incluso en difusión profesional, algunos, digamos, actuaciones que no tenían a veces ni siquiera formato o vehículo formal, como puede ser una ley, una norma, un protocolo médico, un producto creativo, ¿no? O sea, ahí tenían las propias traducciones, bueno, las traducciones sí tenían manera formal. Bueno, pues y con esto acabo. Nosotros probamos esas 11 casillas, evaluamos a 17.500 personas, aprobaron casi la mitad, la otra mitad no es que suspendieran, sino que no alcanzaron los estándares de esta prueba experimental y muchos de ellos no los alcanzaron porque no aportaron la documentación por los déficits de explicación de la convocatoria, que lo estuvo mucho, fue a prisa y corriendo y no había la información suficiente para que la gente supiera leer su currículum y escogiera bien sus méritos, ¿no? Yo es lo que le explicaba a la gente, porque el malo de la película era yo, porque era el que firmaba las denegaciones, el ministerio firmaba las aprobaciones, ¿no? Entonces, tenía ese problema. Pero claro, nosotros hicimos un informe final a la ANECA en el que calibramos todos los indicadores, decíamos los que servían y los que no, dónde estaban los fallos, y evidentemente se pueden aglutinar y compilar en algo mucho más simple, hasta 5 indicadores, ¿no? Y depende de las prioridades políticas que tenga el gobierno en ese momento. Si el gobierno considera, a lo mejor, considera que es importante impulsar la parte social, pues deberá de contemplar estos formatos. Si considera importante la formación de las personas, pues debería de impulsar ese formato. Si solo considera importante la parte económica, pues se quedarán con los 3 con los contratos, ¿no? Este es un poco lo que no sabemos aún, que va a salir pronto y puede ser, yo había sugerido que se podían compilar en 5 casillas, ¿no? Como mucho 7, pero si salen 3, malamente vamos a ser tan inclusivos. Lo más importante de todo esto se lo explicaba en una charla, discusión que tuve con los empresarios de Ecotec, que hicieron un grupo de trabajo para examinar ese diseño, y fue muy bonito porque hicimos una discusión en directo entre los del grupo de trabajo y yo mismo, ¿no? Allí en su sede, y se dieron cuenta de lo importante que era también valorar la parte social, porque detrás viene mucho de la competitividad, ¿no? O sea, tiene unas cosas arrastran a las otras, ¿no? Y bueno, aquí simplemente escogí algunas consideraciones que hice, que veremos si las cumplen o no, pero que es imprescindible antes de que salga la próxima convocatoria hacer una guía para el solicitante, que sepa leer bien su currículum y escoger bien los méritos, una guía institucional para decirle a la universidad o a la institución a la que pertenece cómo tiene que certificar esos méritos y qué contenidos deben de tener, ¿no? Esto yo hice en una conferencia que di a la red FOTRI, les di hasta ejemplos de formularios, ¿no? De cómo se podía hacer. La plataforma informática, bueno, esto es un tema que nos trajo de cabeza, pero es un problema de la ANECA en general, ¿no? Que le falta dimensión de capacidad de digitalización para poder funcionar bien. Y lo importante, que esto se mide, lo diferente era que tiene que estar en un decreto aparte, que eso sí que lo conseguimos porque va a salir un decreto separado de transferencia al de investigación. Porque el traje de la transferencia es distinto que el de la investigación. Y es fundamental que las aportaciones escoja el año en el que tienen su impacto. Porque aquí lo que se mide no solo es la calidad, sino el impacto. Porque en las publicaciones se mide más o menos la calidad y en función del impacto que tiene esa revista, no sé qué, pero básicamente está muy, muy cerrado con la fecha. Y luego hay que
flexibilizar la asignación de año y acumular evidencias, por ejemplo. En el mundo de la transferencia, lo importante no es un contrato con muchos, un contrato o un proyecto de transferencia con muchos contratos, ¿no? Sino lo importante es el conjunto de empleo que generaste en los 6 años que escoges. Entonces eso tiene que ser un dato solo. O para valorar la divulgación científica, lo importante no es que hayas ido a un programa de televisión o que hayas sido co-guionista de un documental de mucha tirada, ¿no? No es un producto aislado, sino qué actividad has hecho en divulgación científica seria durante esos 6 años. Y es lo que le da empaque para merecer la estrella Michelin del sesenio, ¿no? Esto es lo que yo intenté trasladar en el informe y bueno, muchas de estas cosas están en un libro que tuvo a bien publicar la Universidad de Salamanca, ¿no? Que está ahí en la referencia, y el modelo conceptual de donde sale esta experiencia, pues está en esa referencia en el informe de la CRUE, que se puede bajar de la página web de la CRUE, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Salustiano. Vamos a dar la palabra ahora a Félix y Alberto para que puedan matizar, para que puedan ampliar, para que puedan añadir aquello que les parezca conveniente a cada uno. Félix. Bueno, lo primero, dar los buenos días a todos. Yo creo que ahora ya sí que entramos en una franja de buenos días para todos los que nos están escuchando y agradeceros a ti, Rafael, y a UNIR la invitación a participar en esta sesión. Bueno, la verdad es que Salustiano lo ha explicado, no deja mucho margen, pero bueno, voy a hacer algunas. Primero voy a presentar, o sea, vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una universidad que tiene un recorrido relativamente corto, menos unos 50 años, 50 y algo. Nuestra universidad se generó poniendo quizás en aquel momento por delante la investigación como principal, digamos, objetivo a seguir, también obviamente la docencia. Pero se diferenciaba en esto, ¿no? En la elección de la investigación, una universidad donde primaba la investigación. A día de hoy lo estamos discutiendo desde hace unos años. Debemos seguir con esa hoja de ruta, pero la investigación sin transferencia, bueno, pues te deja, yo creo que las universidades nos deja al lado de la sociedad. Entonces, tenemos que movernos, sin lugar a dudas, hacia esta necesidad. Si vamos a números, en España en general, yo creo que producimos buena ciencia. España se mueve en torno, en producción científica, estamos en torno a la posición 10, 11 a nivel mundial, por tanto no estamos mal. Y más si consideramos la inversión en ciencia, o sea, la inversión en proyectos, la financiación de los proyectos. Yo diría que hay incluso, si hiciésemos esa corrección, saltaríamos mucho más arriba. Segundo puesto. Exactamente. Salustiano tiene el dato. Segundo puesto. Pero contrasta realmente con análisis que uno puede tratar de encontrar quizás más difíciles de posicionamiento de las universidades españolas en cuanto a transferencia, innovación, interacción con empresas. Ahí caemos en posición 30 o más abajo, incluso depende de lo que consideres. Por lo tanto, tenemos un objetivo que debemos abordar de forma inmediata y es el encontrar los mecanismos para afinar y acercar todo lo que se genera en las universidades hacia la sociedad. Este debe ser un objetivo inmediato, que es de lo que estamos más o menos discutiendo hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a tener un doble impacto, un impacto social, como ha marcado anteriormente en la exposición de Salustiano, y un impacto también económico, que redunda en el social. Bueno, ¿por qué económico? ¿Por qué social? Bueno, pues un ejemplo también se ha mencionado, es que si somos capaces de producir eficientemente esa transferencia, vamos a hacer algo que en España también se nos está olvidando, y es generar, y somos todos conscientes, yo creo, generar también, no solo, pero también industria de base tecnológica, que yo creo que debe ser ya uno de los motores. Bueno, está muy bien el turismo, somos fantásticos en eso y debemos seguir siéndolo y mejorarlo.
pero otra fuente de ingresos que no debemos olvidar es la industrial. Y solamente hay algunas regiones que lo tienen en su ADN, Cataluña, País Vasco, y quizás en otros lugares pues no lo tenemos tan entroncado. La industria. Y la industria de base tecnológica está unida al traslado de la investigación, a esa transferencia, ¿no?, que tenemos que realizar. Y eso obviamente genera impacto económico. Un programa que lo ha demostrado es el programa ICREA en Cataluña. Ha demostrado que haciendo bien las cosas, inviertes en ciencia, generas un modelo y luego tiene un retorno. Un retorno que se puede traducir en un retorno económico. Como digo, bueno, generamos buena ciencia en las universidades y en los centros de investigación. Hacemos patentes. Me estoy centrando quizás en uno de los componentes porque no tengo tanto tiempo para tocar todos los otros, pero yo creo que sí que se van a abordar en la mesa otros tipos de transferencia. Hacemos patentes, un número, yo diría un número bajo para lo que podríamos llegar a tener. Gastamos dinero y esfuerzo en hacer esas patentes, esfuerzo económico y esfuerzo humano en redactar esas patentes, en fin. Eso produce también un cierto desgaste en el investigador, porque no está habituado a hacer esas patentes, está habituado a escribir lo que se le reclama, proyectos de investigación, papers, o sea, pero no está tan habituado a escribir patentes, con lo cual produce un cierto desgaste. Y esas patentes, sin embargo, no llegan o llegan muy poquito a buen puerto, o sea, no se trasladan bueno, pues a empresas o a inversores especializados con éxito, con tasas de éxito bueno, adecuadas. Por lo tanto, esto genera bueno, pues un cierto desgaste y además produce poco impacto en la sociedad, claramente. Entonces, eso lo tenemos que revisar, porque si hacemos que esto funcione, pues la rueda comenzará a moverse. Es decir, si nosotros logramos ese retorno de la inversión realizada en ciencia, podremos invertir más en ciencia con ese retorno y moveremos la rueda de la transferencia y generaremos más impacto en la sociedad. Hay que abordar, por lo tanto, varias cuestiones para mejorar esa transferencia. Y ciertamente me estoy focalizando en un aspecto muy concreto porque yo creo que tiene, quizás, no voy a decir que sea el más importante, no. O sea, el impacto, o sea, hay otra transferencia que has mencionado que es muy importante y muy valorable, pero yo creo que esta en concreto, la transferencia de la ciencia, tiene una repercusión, bueno, lo has mencionado también, no has dejado nada de mencionar, en cuanto o sea, la transferencia de la ciencia tiene una componente social muy amplia. O sea, la sociedad ha valorado ampliamente lo que significa la ciencia para abordar problemas recientemente, en el caso de la pandemia. No cabe duda. Pero también, si fuésemos capaces de realizar más transferencia de los resultados en investigación y generar esa industria, valoraría los puestos generados, los puestos de trabajo generados de gran calidad. Por lo tanto, tenemos que mejorar ese acercamiento entre la sociedad y la universidad, incorporando también a la empresa en este juego y en general a más componentes. Y hay que incentivar la transferencia. Tenemos una falta de cultura, porque no se nos ha pedido a las universidades, nunca se nos ha pedido realizar esta transferencia, tenemos falta de cultura. Y por lo tanto, si tenemos esa falta de cultura y bueno, tenemos que, por lo tanto, incentivar, ¿no? Es ese sexenio que parecía que tenía o parece que tiene esa motivación. Sin embargo, yo eché en falta, es una cosa súper compleja, lo has explicado perfectamente, pero curiosamente en aquel piloto que se realizó ya hace un tiempo, eché en falta, digamos, al final, pues eso, la incentivación real. O sea, es decir,
satura, quiero decir, lo metieron, que saturaba con el sexenio de investigación, es decir, no tenía una dotación económica propia. Sí, pues eso forma parte de la negociación con Hacienda y por eso el nuevo decreto y por Sí, eso sí. va a haber uno más, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso es otra así, película, ¿no? así todo, yo creo que eso, bueno, es un incentivo, pero muy Sí, muy pequeñito, pequeño. muy pequeñito. Yo creo que tenemos que encontrar, yo creo que lo que tenemos que encontrar realmente es bueno, o sea, es un proceso lento, pero tenemos que cambiar la cultura dentro de los investigadores. Al investigador le gusta investigar, yo soy investigador y me defino como tal. Y entonces, bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que investigar, gasto muchísimo tiempo en gestión de proyectos, solicitud de proyectos, escribir documentación científica, papers, etcétera. No me da la vida para mucho más, no me da. En la universidad no te da para mucho más. Y además ahora llega alguien y me dice, haz transferencia, hay que tener cuidado. O sea, yo creo que hay que cuidar mucho al investigador para incorporar esta cultura de la transferencia de una manera suave. Y hay que organizarlo. Bueno, no me quiero extender mucho más porque ya me he comido no sé cuántos minutos y muchas gracias. Félix, muchísimas gracias. Alberto. Bueno, pues dar las gracias en primer lugar a Rafael, a la UNIR, vicerrectora de Transferencia, por esta amable invitación. Estoy encantado escuchando pues, lo que están contando mis antecesores en el uso de la palabra. Bueno, yo soy vicerrector de Investigación y Posgrado en la Universidad Francisco de Vitoria. Y la mirada que nosotros damos a la transferencia creemos que debe ser una mirada ampliada que incluya también pues, actitudes y valores. Es importante que las universidades salgamos a la escena pública a intentar aportar eso también a la sociedad hoy día. Actitudes y valores, porque creemos que eso va a ayudar al bienestar de las personas y de la sociedad. ¿Por qué? Pues por dos razones. En primer lugar, porque está en el propio texto de la legislación universitaria que es de obligado cumplimiento para nosotros. Y en segundo lugar, porque la sociedad lo necesita. Yo diría que más que nunca. Necesita muchas cosas. La investigación científica más que nunca también es cierto. Pero también la aportación de una mirada de actitudes y de valores que serene un poco y que ayude un poco a toda la sociedad. Para hacer este análisis hay que remontarse un poco a la esencia de cuál es la función de las universidades. Y si vemos cómo ha ido evolucionando desde la Ley de Reforma Universitaria del 83, ahí solo se mencionaba pues, una labor de apoyo técnico científico al desarrollo social y muy poco más. Se hablaba de extensión universitaria y se acabó. Lenguaje muy abstracto. Sí. En el 2001 la LOU no aportó gran cosa, mencionó lo de la formación a lo largo de la vida, apareció transferencia de conocimiento por primera vez en las funciones en aquel momento, pero ahora ha cambiado. Es decir, la LOSU del 23, claro, han transcurrido un cuarto de siglo. Y entonces hay un despliegue en las funciones de la universidad donde aparecen reiteradamente en la función docente, en la función investigadora y en la transferencia, el valor y el aporte de todas las disciplinas, incluyendo ciencias sociales y humanidades, las artes, la historia, incluyendo ciencias, lo dice una y otra vez. Y entonces menciona, entre otras cosas, la necesidad de que las universidades aporten también a la cohesión social, y a elementos que por primera vez aparecen de referencia a elementos relacionados con el bien común, como pueden ser pues, los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un cambio claramente hacia este otro tema, este otro tipo de cosas, digamos, más intangibles. Si después miramos hacia los alumnos, en el año 2010, quien fuera rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo, era ministro en aquella época y catedrático de filosofía. Y en el reglamento del estudiante, en el artículo 63, pues con mucha claridad incide en la importancia de aportar a los alumnos y a la sociedad elementos como honestidad, justicia, respeto, tolerancia, responsabilidad. Que formemos alumnos responsables en el sentido de ser capaces de crear el bien para ellos mismos y también para el conjunto de la sociedad, para los demás, mirar un poco hacia los demás.
Y eso, bueno, eso sigue en vigor, si no me Sí, sí, equivoco, sí. eso sigue en vigor. Ampliado incluso. Tenemos ese mandato, las universidades, de impulsar ese tipo de cosas, ¿no? Y dice aquel decreto del estudiante, las universidades promoverán actuaciones encaminadas al fomento de esos valores. Entonces, bueno, pues hecho, tenemos que hacer eso. Perdona, de hecho, la nueva edición del reglamento de estudiantes se llama de convivencia, De convivencia, eso es. la ley de convivencia. Pensar un poco en conjunto, ¿no? No solo para uno mismo. Hemos cogido ese nombre, lo digo porque yo estuve en el inicio de ese proceso. Y es el que está en vigor y es una adaptación de esos decretos del estudiante. Si nos remontamos más arriba, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, que es algo muy actual y que en algunos institutos de la Universidad de Oxford o de Harvard se conoce como el flourishing, que es el desarrollo de la plenitud del desarrollo humano, ¿no? Y eso, las universidades, creo que está bien que colaboremos también a que eso se traslade a la sociedad por la vía indirecta, a través de la formación de los alumnos, pero también por la vía directa. Y muy recientemente, a finales del mes de noviembre, el Consejo de Europa ha emitido un informe interesantísimo sobre la contribución de las universidades al fomento de los valores europeos para mejorar la resiliencia de los valores que son conjuntos y que son comunes a la Unión Europea, que, bueno, que se ve amenazado, como todos sabemos, por bueno, pues discursos de radicalización. Ahora nos acercamos a unas elecciones, al avance de la extrema derecha, de los populismos, etcétera, 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 y se manifiesta ahí el Consejo de Europa diciendo cómo los valores compartidos son un elemento muy importante de cohesión en la Unión Europea y de bien común al final, ¿no? Lo tengo por aquí, es un documento pues interesantísimo. Por lo tanto, nos está pidiendo la legislación de las personas que los ciudadanos hemos elegido para que nos gobiernen, para lo bueno o para lo malo, para que hagamos eso. Y ahora vamos a mirar al otro lado, la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? Bueno, pues vivimos una sociedad convulsa, vamos a decirlo suavemente, ¿vale? Una sociedad convulsa. No vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época. Por las venas de las redes sociales lo que corre es, bueno, pues el enfrentamiento, la tergiversación de la realidad, etcétera. El discurso político está enormemente polarizado y nos arrastra a todos los sectores de la sociedad y estamos dejando que ocurra un poco eso. Los problemas de salud mental van increciendo. El índice de suicidios que se ha publicado la semana pasada da vértigo y cuesta mucho trabajo el despliegue de políticas que cuiden el bien común, como las medioambientales, etcétera. Cuesta trabajo que eso vaya saliendo adelante. Entonces, ante este panorama, estas dos cuestiones, yo me pregunto, ¿debemos los profesores de universidad seguir en la Torre de Marfil escribiendo papers? Yo creo que deberíamos intentar hacer algo más, salir a la plaza pública y bueno, pues intentar pues aportar un poquito de nuestro granito de arena al bien común y yo diría por lo menos al sentido común, al sentido común. ¿Y por qué no lo hacen más las universidades? Pues no lo hacen más, yo creo que por varias razones. Uno puede ser recursos y entre los recursos está el tiempo, que es uno de los recursos más escasos del profesor universitario, el tiempo. Entonces, para que eso hay que reconocérselo, porque como el tiempo está limitado, el profesor en un momento determinado tiene que decidir a qué dedica su tiempo. Y entonces lo dedica a aquello que se le reconoce. Y la institución, a su vez, los escasos siempre recursos que tiene, pues lo debe dedicar a lo que cuando llega el momento del reporte y cuando llega el momento de rendir cuentas a la sociedad le están pidiendo. Por lo tanto, no hay una rendición de cuentas individual e institucional, como muy bien adelantabais en vuestro informe, que pida a las universidades y a los profesores respectivamente que aporten a la sociedad la transferencia, sobre todo en el ámbito de valores y de humanidades. Sobre todo en el ámbito de valores y de humanidades. Yo creo que esos son, digamos, algunas de las razones. Luego están los recursos, naturalmente, que hay que tener el tiempo para poder hacer eso, los recursos, etcétera. Pero digamos que como elementos de introducción y resumo, hay una necesidad en la sociedad claramente de que las universidades transfieran valores relacionados con el ámbito de las humanidades. Nos lo pide también la legislación y no lo podemos hacer
porque no hay un marco conceptual y de indicadores y legislativo que ponga en valor a las universidades que lo quieren hacer y a los profesores que lo quieren hacer, de forma que queda simplemente al espacio de la intención individual o de la filantropía de alguna persona, de algún instituto o de alguna institución, pero no se hace de forma sistemática. Y ojo, los profesores de universidad son muy conscientes de lo que está pasando, podrían aportar mucho en el plano de la sensatez, del equilibrio, del juicio objetivo, como muy bien habéis dicho, en la época del COVID había tanto ruido político y mediático que llegó un momento que la opinión pública, casi las únicas voces autorizadas que reconocía eran las de los científicos, ¿no? Pues yo creo que los profesores de universidad podrían aportar esa visión objetiva, equilibrada, sensata y serena en muchos ámbitos, y en el campo de las humanidades tendrían mucho que aportar. Esa es mi reflexión inicial. Bueno, pues tras este debate, ¿no?, que tenemos aquí sobre la mesa, se han planteado, han salido varios temas y aparte de las medidas concretas que ya se ha discutido, quizá hay una cuestión que veo y entre los compañeros investigadores es que estamos convirtiendo al profesor universitario en una especie de hombre orquesta, ¿no? Ahora con la propuesta que hay sobre la mesa de acreditación, tenemos que investigar, pero investigar como los norteamericanos. Tenemos que dar una carga docente fuerte, tenemos que gestionar y ahora también tenemos que transferir, ¿no? Entonces, un poco una reflexión de realmente cómo podemos combinar esto, si estamos a favor de esta carrera poliédrica o pensamos que debería haber profesor especializado, ¿no? Uno que sea mejor docente, otro que sea mejor en transferencia, un poco plantear esta cuestión. Sí. Voy a completar un poco la reflexión de Isabel. Ya no solo son los profesores, son las propias universidades. Es decir, antes vivíamos estupendamente, cuando lo que teníamos que hacer era enseñar, investigar y gestionar. Ahora resulta que la cuarta pata es la transferencia, pero hay algunos que reivindican la extensión universitaria como algo fundamental. Y otros dicen que ninguna universidad debería dejar de tener una dimensión territorial y una dimensión social. ¿Qué pasa con nuestras instituciones? Es decir, ¿somos capaces de abordar tantas cosas y hacerlas con calidad? Yo creo que sí. Es que además, cuando hicimos esta reflexión, yo tuve la suerte de hacer el informe que publicamos el 18 y hay muchas cosas entre líneas que le explicábamos al gobierno en aquel momento. Y tuve la suerte de estar con gente muy brillante, con mucha trayectoria, como el que fue rector de Zaragoza y presidente de la CRUE, Manolo López, que fue el que se le ocurrió la iconografía y se lo dedicamos a él, porque nos dejó justo antes de acabar el informe, pero a Fernando Tejerina, a Federico Gutiérrez Solana, o sea, a José Carlos Gómez Sal, son gente que luego discutimos con los rectores y nuestra idea es, para el profesor universitario, si le acompaña la salud son 40 años. Entonces lo que hay que establecer es una foto dinámica. ¿Mm? O sea, el asunto es que no se trata de... Es muy difícil que uno se especialice en transferencia. Una cosa es gestión de la transferencia, ¿no?, que son figuras de técnicos, que sí falta ejército de técnicos en las universidades para esto, ¿no? Pero una cosa es la gestión de transferencia y quitarle la burocracia al profesor universitario, etcétera, y otra cosa es la transferencia. Una buena transferencia de calidad solo la puede hacer alguien que investiga, y una buena docencia solo la puede hacer alguien que tiene conocimiento y profundiza en ese campo y por lo tanto investiga, ¿no? Es que la investigación es la raíz, ¿no? Y después haces buena docencia porque transmites el conocimiento y haces buena transferencia porque lo transmites a los ciudadanos, ¿no? Lo transmites a los ciudadanos. Y claro, lo que hay que ver es, la fotodinámica quiere decir, reconozcamos ese trabajo, pero reconozcamos las tres actividades a todo el profesorado, ¿m?, de manera que sean de prestigio las tres y que puedan progresar en su carrera académica, las tres, por eso lo de los sexenios, ¿no? Aunque no parezca, porque está un poco mortecino por lo que tardó en
y está tardando en resolverse los temas con Hacienda, ¿no? Pero el éxito de esta prueba piloto indica que era el principio para el cambio de cultura que decía Félix que se tiene que producir. Los profesores, cuando vieron que les daban un sexenio por hacer esto, ¿no? Evidentemente ya empezaban a preguntar a la gente joven en las universidades, oye, ¿cómo puedo hacer un contrato del artículo 83? O sea, ya empezaban a preguntar y eso genera un cambio de cultura. La necesidad, yo cuando hablaba con los alemanes me decían, pero vamos a ver, si eso está en la ley, es por lo que os pagan, o sea, porque tenéis que tener complementos de investigación, complementos de tal. Bueno, yo le contesté al alemán, mire usted, a ti te pagan por ser catedrático en esta universidad el triple de dinero que a un catedrático en España. Entonces me queda pensando, bueno, claro. Y no lo hacen por dinero, lo hacen por prestigio, porque el dinero es bastante simbólico. Entonces, lo que quiero decir con la fotodinámica es que los buenos profesores tienen que ser buenos investigadores, la idea de la Universidad Humboldtiana, buenos formadores, tienen que aprender a transmitir ese conocimiento y ser buenos formadores, porque a veces los buenos investigadores tienen que aprender eso, pero también tienen que aprender a lo otro. Y hay momentos en que una actividad puede tener más intensidad para unas cosas que otras. Por eso la complementariedad, por eso peleábamos por la complementariedad de... Y no tiene que pensar alguien que tenga 3 sexenios de investigación, que es menos que el que tenga 2 de investigación y 1 de transferencia, ¿no? Porque ha distribuido su tiempo de otra manera, ¿no? Quiero decir que si lo vemos de una forma armónica, y además los equipos, para que se trabaje en equipo, para que tenemos que empezar a trabajar, pues que tenemos que distribuir un poco esas caras, ¿no? Y hay momentos como yo mismo, ¿no? Cuando todos los años, los 20 años seguidos que dediqué a la gestión, a puestos de gestión universitaria o política, tuve que, no dejé de todo la investigación porque dirigía una tesis para no perder, pero ya era una casi de hobby, ¿no? Pero estás dedicándote a transferir a otra cosa, pero, y eso es lo que hay que reconocer, ¿no? Para que no esté, porque incluso llegó a estar en un momento determinado hasta desprestigiado. Ese es el problema, ¿no? O sea, bien, solo haces papers toda tu carrera y eres magnífico investigador, perfecto, y llegas al top, pero haces, por eso exigíamos un primer sexenio de investigación, ¿no? Pero ya eres un buen investigador porque lo has demostrado y te dedicas más a transferir, pues también bien, ¿no? Y esto es posible armonizarlo, ¿no? Eso es nosotros lo que recomendamos. Y para la parte de las instituciones, lo que le dijimos al gobierno en su momento es que, oiga, tiene aquí un ejemplo de 30 indicadores que sirven para tener en cuenta la rendición de cuentas. Y que usted, aparte del dinero que me tiene que dar, si es pública, ¿no? La universidad, pues para abrir y que esto funcione, ¿no? O sea, el gasto de capítulo 1 y de gasto corriente, pues los objetivos los tiene aquí. ¿Mm? Y poníamos indicadores, pues, como el que decía Félix, ¿no? Pues número de spin-off dividido por número de alumnos, ¿no? Que además luego se corregía, pero también poníamos incidencia del voluntariado en el alumnado. O sea, cómo hacías que hubiera compromiso de los estudiantes, de las personas de la comunidad universitaria, de la plantilla comunitaria, con la transmisión de valores, etcétera, ¿no? Porque estaba mucho en el ADN. Entonces, claro, tienes ahí eso, tira de ello y ilustra los contratos por objetivos con las universidades en ese sentido, ¿no? Quiero decir que tenemos herramientas, estamos avanzando en ello y si lo hacemos es más fácil. Si no, se quedará en lo que decía Rafa, ¿no? Rafael, pues en la vocacionalidad de cada uno, de transmitir valores, de trabajar para la sociedad, ¿no? Como me decían algunos investigadores, ya discípulos míos, catedráticos, que yo parecía una ONG porque decía que sí a todas las empresas o a todas las cooperativas que me aparecían por el despacho y les ayudaba, ¿no? Y eso no daba papers, ¿no? Entonces ellos estaban con otra... Es que esto parece una ONG y ahora con los que cultivan puerros y cebollas y les vas a resolver todo el problema, o sea, por poner gente así un poco más agricultores, ¿no? Que trabajen mucho para ese tipo de... Entonces ese es la idea, ¿no? O sea, y yo creo que se puede coexistir sin decirle a todo el mundo que tiene que hacerlo todo súper bien, ¿no? Sino que son actividades y que se pueden reconocer y que tienes unos criterios de valoración para
Claro, cuando tienes mucho tiempo en la gestión y eres vicerrectora, pues no te pueden exigir los mismos seis papers o 5 papers al año o lo que sea, ¿no? No pueden. Tienen que reconocerte eso otro, ¿no? Este es el camino, ¿no? Pero solo estamos viéndolo por una foto, ¿no? Aquí solo valen los que hacen papers, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver, Félix citaba que hay que incentivar la transferencia, ¿no? Yo creo que pese a todas las dificultades que tuvo, sobre todo en sus inicios, el sesenio de investigación permitió a la Universidad Española desarrollar en los departamentos la investigación y muy especialmente la investigación aplicada, ¿no? Félix, ¿tú crees que el sesenio de transferencia es el vehículo adecuado para incentivar esa transferencia? O al menos es un vehículo significativo para fomentar la transferencia. Bueno, es un comienzo. O sea, yo creo que es simplemente eso. Es un comienzo para que empecemos a romper o a cambiar lo que mencionaba antes, que es dentro de la universidad la falta de cultura en transferencia. Entonces, es el primer paso para empezar a generar dentro del sistema universitario el pensamiento de que la transferencia también cuenta. Yo tengo una experiencia personal de hace ya, pues no sé, 20 años, que generé una spin-off dentro de la universidad y me encontraba compañeros por los pasillos que me decían, pero tú lo que quieres es ganar dinero cuando generaba. Claro, y les decía, pues mira, aunque no te lo creas, evidentemente en el espíritu de una empresa como tal, bueno, está eso, ¿no? El ganar dinero. Pero cuando un investigador hace una spin-off de su universidad, eso no lo considera de verdad. O sea, lo que considera, y fue nuestra motivación, es lo que yo consideré es el acercamiento de mi investigación hacia algo tangible. O sea, yo hacía muchas cosas en el laboratorio, pero siempre decía, pues, qué pena, qué feliz sería si yo viese un producto en el mercado de esto que yo estoy haciendo aquí. Y no solo eso, sino, y si además generásemos una empresa que pudiese recoger en parte a algunos de los estudiantes que están trabajando en mi laboratorio. Y ese fue el verdadero motivo de una empresa que generamos entre 6 investigadores poniendo nuestro dinero. Yo me tuve que ir a pedir un préstamo. Afortunadamente lo he recuperado. Pero así de simple. Entonces, claro, ¿qué faltaba? Faltaba la cultura. Ningún compañero en el pasillo podía entenderme. Sigue pasando, afortunadamente menos, porque ahora ya empiezan a oír eso del sexenio de transferencia. Comienzas el cambio. Las cosas, la cultura no se cambia de la noche a la mañana. Entonces yo creo que sí que es importante que se haya comenzado a hablar. Claro, y lo que necesitas, como decía Salustiano, en efecto, para que podamos hacer lo que un profesor de universidad, bueno, pues lo que se le demanda, yo creo que sí, en efecto, se pueden cumplir esas tareas. Pero una cosa principal es el nivel de burocracia debe bajar. Para eso se necesitan recursos, pero que redundarán en mayor productividad. O sea, entonces, bueno, es algo que, claro, al final cuando dices que transferencia, ¿para qué? O sea, yo le digo al ministerio, ¿para qué transferencia? O a la comunidad, ¿para qué transferencia? Dime cuál es el objetivo, qué queremos cubrir, cómo lo vamos a organizar. O sea, en efecto, tenemos que reducir la burocracia de la gestión del profesor. Es inhumano, la burocracia es inhumana. A mí me encanta como investigador, ahora estoy como vicerrector y continúo con la parte de investigación, pero me encantaba bajar al laboratorio. Cuando llegas a un cierto nivel en investigación, eso no es posible. No puedes bajar. O sea, ¿por qué? Por la propia burocracia que genera tu nivel de investigación. Por lo tanto, todo tiene que revisarse y lo que digo es una cosa que es conocida. Quiero decir, bueno, estamos en ello, ¿no? Es un comienzo, en una palabra. Exactamente. Isabel. Bueno, hablando un poco de la cultura, ¿no? El Real Decreto 640, que establece que las universidades deben invertir un 5% de su facturación al fomento de la investigación y la transferencia, pues parece también un paso, ¿no? Que intenta poner
blanco sobre negro la importancia no solo de investigar, sino de transferir, ¿no? Me pregunto, Alberto, un poco cómo lo estáis incorporando, cómo lo estáis llevando a cabo dentro de la Universidad Francisco de Vitoria y cuál es tu percepción de esta normativa. Bueno, mi percepción tengo que decir que es muy positiva porque sí, porque la investigación es muy importante y aunque yo antes he hablado de valores, pero la investigación científica es importantísima y bueno, y es la base un poco de todo, ha salido repetidamente a lo largo de la conversación. Y además, yo tengo algún grado de preocupación con el cambio algunos de los aspectos del cambio del sexenio de investigación, porque aunque sí es cierto que tiene cosas muy positivas en cuanto que empieza a reconocer ya el impacto en la sociedad, etcétera, pero tiene también un cierto trasfondo de cuestionamiento del método científico en lo que tiene de someterse a revisión por pares. Eso no se puede perder, porque es parte de la esencia de la ciencia. Sacarlo afuera y que otros te valoren, te critiquen o te enriquezcan y que sobre ese consenso, digamos, analizado científicamente, se va construyendo la ciencia y nos ha traído hasta aquí, hasta niveles de desarrollo tecnológico y de bienestar, si se utiliza la ciencia bien, muy importantes. Y por lo tanto hay que tener cuidado, creo yo, porque por eso naturalmente que se puede mejorar y que si tiene algunos aspectos que se habían pervertido un poco y sobre todo tiene unas implicaciones económicas de las grandes editoriales científicas que hay que tener cuidado con ellas, pero tampoco hay que hacer una descalificación general, porque entonces lo que se está cuestionando es el propio método científico y la propia metodología de la ciencia, y eso podría ser aprovechado, bueno, pues por líneas, digamos, de pensamiento que cuestionan la ciencia y que en general y que promueven corrientes de pensamiento, digamos, irracional, ¿no? Entonces hay que gestionar eso con un poquito de cuidado. Pero bueno, dicho que me parece importantísimo el pilar de la investigación y bueno, yo creo que a todas las universidades nos va a venir bien que nos aprieten las clavijas con eso. Yo estoy en una universidad privada y como ya puedes imaginar, estoy encantado. Cada vez que me dirijo ahora al rector o al consejo de administración a pedir recursos, voy con el decreto en la mano y digo, oiga, que aquí dice, o sea, a mí me supone una ayuda, yo que supongo que os identificáis los vicerrectores de investigación y por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo con ese tema, ¿no? Ahora estamos en la universidad en periodo de reflexión estratégica, lo hemos pasado en estos meses anteriores porque cerramos el periodo anterior y abrimos el periodo siguiente, bueno, pues con digamos, los objetivos ya de impacto en la sociedad, con la inclusión de estos indicadores económicos y de inversiones y de esfuerzo en investigación y por lo tanto con el correspondiente traslado a los presupuestos de la universidad año tras año. Así que mi valoración pues, bueno, pues es positiva y aunque antes he hablado de valores y de humanidades, ojo, quiero ahora decir que es importantísima la investigación científica, hace mucho bien a toda la sociedad cuando se utiliza la ciencia correctamente y eso es absolutamente irrenunciable. Lo otro, lo de los valores, era además de, no en lugar de. Quiero aclarar ese comentario, ¿no? Bueno, algunos de los que nos siguen nos han enviado determinadas preguntas. No las podemos tratar todas, el tiempo es muy limitado, pero sí me gustaría incorporar a nuestro diálogo alguna de ellas, ¿no? Esta es para ti, Salustiano, es decir, que está claro que hacer transferencia constituye algo muy positivo y yo diría que debe de estar también en el ADN de cualquier institución educativa superior. Pero ¿cómo medimos esa transferencia? Háblanos de las métricas. ¿Para una institución o para un individuo? Es distinto. Si quieres, para ambos. Bueno, yo creo que una institución precisamente debería de incorporar en los planes de financiación de la institución, sobre todo en el caso de las públicas, ¿no? Debe de incorporar lo que yo denomino contrato programa por objetivos, y ese contrato programa por objetivos tiene que tener unas métricas ligadas a unos indicadores tangibles, ¿no? Que pongan en valor el impacto de la actividad de la universidad, es decir, de la actividad académica, de la actividad investigadora, pero también de la actividad de transferencia, ¿no? El impacto a la sociedad al trasladar eso, ¿no?
Y hay indicadores, y hemos probado indicadores, eran conocidos los indicadores de calidad en la enseñanza y los indicadores de la producción científica de alto nivel, pero hemos ensayado precisamente indicadores y que están calibrados, que son buenos, ¿no? Para la transferencia. La transferencia con letras mayúsculas, ¿no? La transferencia de la investigación que va directamente al mundo productivo, al mundo económico, pero también la transferencia que va a las instituciones o la transferencia que va a través de para la cultura a la sociedad, ¿no? Porque, entre otras cosas, y lo que tiene que pensar el gobierno es que le interesa y ponerle el acento hasta el multiplicando a cada indicador. Si hay un gobierno que le interesa la transmisión de valores, ¿no? Y que le interesa que en las redes sociales se combata las fake news, pues tiene que poner tiene que poner multiplicando y tiene que incluir indicadores que valoren, ¿no? El que existan webs, redes sociales, blogs de gente experta en un tema que racionalice, porque de esa manera, imaginaros todo el montón de profesores o todo un montón de instituciones que le reconoces eso y que por lo tanto son proactivos y podemos inundar con buena información la nube informativa, porque estamos, como decía Aristóteles, en el momento de la segunda ceguera, ¿no? La primera era la oscuridad, ¿no? En la época medieval siempre se habla de la falta de conocimiento, nos da oscuridad. Ahora estamos con la ceguera por deslumbramiento, por exceso de luz. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos, y esto se puede traducir en indicadores muy específicos para una persona, cuando hablamos de una persona, y con un contrato programa para una universidad. Además, con una ventaja, que es que la universidad no tiene que compararse con otras. Cuando tú, como gobierno, haces un programa de este tipo, lo que les vas a hacer es una foto con esos indicadores, los fotografías y le das incrementos si mejoran su fotografía. Por ejemplo, la Universidad de La Rioja, lo puse como ejemplo en una conferencia. Si tiene 3 spin-off por X número de alumnos y la de Valencia tiene 100, la Politécnica de Valencia, por poner un ejemplo, la de Valencia lo que tiene es que mantenerse, ¿no? Más o menos en un ranking. Y la otra la premia si incrementa, si duplica de 1 a 3 o de 3 a 5. Este es y eso es un win-win, todo el mundo se ve comprometido. Esta es la forma que yo creo que vamos, a mí, en mi universidad, me ha funcionado. O sea, yo en plena crisis económica, a mí me tocó gobernar la Universidad de Vigo entre el 2010 y el 2018, cuando la tasa de reposición, cuando los recortes, cuando la universidad con 25 millones de déficit y siempre estuve en superávit. ¿Qué puse a la gente? Pues a la gente les hice fotos y todos querían ser guapos. Entonces, todos mejoraban. Daba igual, eso sí, me decían que les hacía trabajar demasiado, pero los 21 centros que tenía en mi universidad tenían un contrato programa por objetivos. Es decir, les daba el dinero habitual, ¿no? Pero podía incrementarlos si mejoraban en una serie de indicadores. Y esos indicadores tenían que ver con, ya incorporaba estos indicadores. Y eso yo veo que funciona, es un posible camino, ¿no? Estupendo. A ver, Bueno, pues ya cerrando un poco, viendo que Félix tomaba notas a los comentarios de Salustiano, no sé si quieres añadir algo a cómo medir la transferencia. Bueno, ¿cómo medirla? Yo creo que es un tema tremendamente complejo. Ha indicado al final algo que creo que es importante, que él lo ha puesto en práctica, lo puso en práctica en la Universidad de Vigo, pero que al final es uno de los parámetros que yo siempre en los cafés saco a relucir y creo que es uno de los parámetros que normalmente es más difícil de abordar. Me llama la atención que pudieses hacerlo porque realmente demuestra valor, porque bueno, siempre le daba mucho valor. sí, hay que echarle valor. Yo creo que si no las cosas, pues mira, si te equivocas, pues ya está, ¿no? Si no lo haces, pues mal asunto, no vas a cambiar. Y es el tema de, en efecto, de la productividad, o sea, es el hacer la foto y mejorar, tanto a nivel, como comentabas, de centros de investigación o centros de... Porque si no, al final, bueno, pues uno con el paso del tiempo deja de hacerlo. Que no valorar la productividad es en general, o sea, puede ser en transferencia
como puede ser marketing en investigación. Yo he movido en investigación X millones de euros, me pagan lo mismo que si hubiese movido 0 millones de euros. Entonces, claro, esa productividad yo creo que es, bueno, para eso se necesitan recursos. Quizás no demasiados, pero al final hace falta recursos para que la gente también responda, como le pasó en el piloto en la Universidad de Vigo, a nivel, digamos, de instituto, pues responda también a nivel individual. Eso es algo que también yo creo que, bueno, es, por ejemplo, el sexenio de transferencia, como el sexenio o los sexenios de investigación, hacen marginalmente, pero bueno, oye, algo es algo, ¿no? Quizás habría que replantearse, y es un buen momento cuando la ministra comenta, y yo me alineo con ella perfectamente, que dentro de su Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es el momento de la transferencia. Hago mías sus palabras, pero tenemos que pensar también en el cómo, ¿no? Y en eso, en fomentar, incentivar, digamos, a las personas que pueden hacerlo, y para eso hay que valorar también la productividad usando cualquier recurso. Bueno, estamos llegando ahora sí, verdad, al final, y es una pena tener el tiempo tan limitado, pero no queremos abusar de los que nos siguen detrás de las pantallas. Va a ser una pregunta para los tres. Os vamos a conceder 1 minuto de oro a cada uno para que nos contéis, como diría Woody Allen, es decir, todo aquello que sabéis de la transferencia y nunca os habéis, ¿cómo es? Atrevido a confesar. Alberto. Bueno, yo confieso todo lo poco que... A ver, nosotros, nada, decir que en coherencia con mi primera intervención hemos creado un departamento que es un centro de análisis del impacto de las humanidades en la sociedad, que dirige el profesor Miguel Osorio, y que estamos haciendo un trabajo de análisis muy similar al que hizo el grupo del profesor Salustiano Amato, pero específicamente focalizado en todos los mecanismos de impacto de las humanidades en la sociedad en todos sus distintos ámbitos, mirando también el informe y los indicadores que ahí habían surgido. Indicadores, por cierto, que aprovecho para felicitar el excelente trabajo que había. Sin indicadores y sin métricas no se puede gestionar nada, ni la escasez de recursos que antes se ha aportado. Al profesor no se le pueden pedir 50 cosas distintas, hay que implantar métricas, ¿no? Bueno, pues hemos creado este centro específicamente, depende de la OTRI. La OTRI tenemos pues un grupo de personas para las funciones tradicionales de la OTRI, pero hemos creado esta unidad específicamente para ver el impacto de las humanidades en la sociedad. Hemos hecho una primera compilación del trabajo que veníamos haciendo en humanidades en las distintas formas y canales, con un análisis conceptual del tema. Lo hemos sometido a revisión primero internamente, después con algunos grupos de especialistas del CSIC y de Resotri también, y ahora, bueno, pues le hemos dado otra vuelta y tenemos, digamos, un periodo de consultas ya desde la mirada de la política universitaria, de la gestión universitaria, con algunos vicerrectores de algunas universidades españolas de transferencia, entre ellos con la UNIR también, para ver un poco, para que nos enriquezcan y nos mejoren el acercamiento a la estructura y la clasificación conceptual que hemos hecho específicamente para las humanidades, para ver cómo sistematizar eso y cómo, pues, digamos, poderlo medir, valorar y contribuir entre todos y en equipo a que eso se reconozca efectivamente en la sociedad. Queremos ahora lanzar un proyecto europeo para este análisis y darle también la dimensión europea en línea con el informe del Consejo de Europa, y al que naturalmente pues invitamos a todas las universidades que quieran compartir con nosotros esta reflexión específicamente de las humanidades. Muchísimas gracias. Félix, una reflexión final. Sí, bueno, yo creo que estamos en el primer paso. La transferencia, tenemos que incorporarla, pero en realidad nosotros, bueno, yo creo que no solo nosotros, sino la transferencia al final, para que se instale a nivel social, tiene que ir de la mano de un concepto, yo creo que es más amplio, que es co-creación. Es decir, en ese sentido, es decir, que sea un feedback continuo entre la sociedad, llámese empresa, o llámese entidad o el propio ciudadano, y la universidad, tengan, digamos, esa interacción
continua y se genere conocimiento entre todas las partes. Y bueno, específicamente nosotros, bueno, por poner un caso concreto, nos hemos dado cuenta de hace unos años que la única forma de avanzar en esto de la transferencia y en resolver problemas que he mencionado anteriormente, por ejemplo, el traslado de patentes, como ejemplo, ¿no? Hacia las empresas que son y hacia los inversores que son los receptores de ese conocimiento para elevarlo más, pues nos dimos cuenta que solos no íbamos a ninguna parte. Entonces, bueno, pues pensamos que para resolver los problemas que teníamos y de acercamiento, había que incorporar a todas las universidades y no solo a todas las universidades, sino a todos los actores que participan en el proceso en el mismo lugar. Y bueno, hemos hecho ya un par de experiencias en lo que hemos llamado en el último enero Science for Industry, que bueno, pensamos que están funcionando muy positivamente. O sea que no podemos andar solos. Las universidades tienen que traer, y también estamos en ese trabajo, traer a las empresas, traer a las entidades a los campus para co-crear. En ese sentido, nosotros como universidad modesta estamos haciendo acciones específicas para traer a las universidades y generar digamos, esa interacción continua que pensamos que es la única manera de producir realmente un impacto. Salustiano. Pues muy rápido, ya estamos fuera de tiempo, pero si se trata de decir algo eh, que no, que no se me podría confesar ahora mismo que mi situación de representación institucional me lo permite, yo hay una cosa que haría, que sería muy disruptiva para resolver este tema. Y es, más allá de experiencias como el parque, por ejemplo, el parque científico que yo creé es una sociedad anónima. Eso ya es el único parque que es sociedad anónima como tal. Por lo tanto, yo creo que para que tener el igual encuentro, para tener capacidad de actuación, para tener los seguimientos de una patente, de una productividad de patente, para proteger bien un resultado, para cualquier cuestión de trazabilidad de la transferencia, tanto tecnológica como no tecnológica, como la más cultural, la más social, necesitas todo una expertise de gente que trabaje en esto. Y nuestros departamentos, los que tenemos en las universidades, no están preparados para ello. Y los pocos que están preparados, que pueden ser algunos técnicos de OTRIS, no tienen el traje adecuado para hacer bien su trabajo. Porque hay mucho, y eso es disruptivo y es inconfesable, no lo podría decir hace unos meses. Yo defiendo que realmente para quitar la burocracia, o sea, hay que tener unos equipos de técnicos expertos en las universidades para la parte más básica de la gestión, más en la parte pública de la gestión pública, pero hay que tener un instrumento adecuado y eso tiene que funcionar con derecho privado para todo lo demás. Y si veis, para hacer esa diapositiva que puse de servicios de inteligencia, hacia dónde quiero llegar, eso, las universidades están muy lejos de todo eso, pero ya resuelves lo que le preocupaba a Félix y resuelves lo demás. Entonces tienes que tener un sistema de instrumentos de derecho privado para incluso beneficio público. Y eso es disruptivo. Eso, a lo mejor si gobierno 4 años más, termino haciéndolo, porque hice instrumentos privados en mi universidad para generar recursos. Llegamos a tener el presupuesto del 2017, pues fondos públicos era el 55% y fondos propios era el 45%, con distintos instrumentos de todo tipo. Pero para mí eso daría impacto a toda la capacidad de resultados de investigación, daría protección suficiente, vigilancia, porque vamos a ver, cuando quieres lanzar un producto, un spin-off tuyo o que sale de la universidad, que tú eres socio de esa spin-off como institución y quieres que se vende, que tenga éxito, tienes que hablar con los canales de distribución. Y con los canales de distribución no puede hablar una OTRI. Tienes que hablar en términos de derecho privado, si no, no puedes comercializar eso adecuadamente. Y entonces se quedan solos. Nosotros dejamos solo a nuestros actores cuando salen al mercado, solo a la spin-off cuando sale ya al mercado. Y esto es lo que inconfesable, porque sé que es muy difícil
introducir ese concepto porque se puede confundir con privatización de lo público, que no, es utilizar instrumentos de derecho privado para beneficio público, que no tiene nada que ver. Pues cerrará Isabel la sesión. Muchísimas gracias a todos los asistentes por asistir a esta nueva sesión sobre la universidad como generadora de conocimiento. Agradezco muchísimo a los ponentes de primer nivel por haber estado aquí y haber participado de la mesa redonda. Salustiano, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Y os emplazamos para la próxima sesión que tendrá lugar en abril y que hablaremos sobre la gestión del talento humano desde las universidades. Muchas gracias a todos.